La oscuridad cae sobre la sabana africana hace 200.000 años, sin luna, sin estrellas visibles tras las nubes de tormenta. Solo silencio roto por el crujido distante de ramas. 30 humanos se acurrucan juntos, sus cuerpos frágiles sin garras, sin colmillos, sin la armadura de cuero que protege al rinoceronte. En algún lugar entre los arbustos, algo enorme respira. Éramos la presa perfecta. Carne blanda envuelta en piel fina, sin la velocidad del antílope para huir, sin la fuerza del búfalo para luchar. Y cada noche, durante 8 horas, teníamos que hacer lo más peligroso que cualquier animal puede hacer en territorio de cazadores: cerrar los ojos, apagar la conciencia, volvernos completamente vulnerables. Los leones de las cavernas pesaban 400 kilogramos de músculo y mandíbulas diseñadas para triturar huesos. Los tigres dientes de sable acechaban en silencio absoluto. Las hienas cazaban en manadas de 20 individuos. Cada atardecer era una sentencia de muerte potencial. Los grandes felinos veían en la oscuridad 6 veces mejor que nosotros. Escuchaban el latido de un corazón a 50 metros. Olían el miedo en el sudor. Mientras otros primates dormían en las copas de los árboles, mecidos por ramas inaccesibles para los depredadores terrestres, nosotros habíamos descendido al suelo, territorio de muerte, eligiendo conscientemente el campo de batalla de nuestros enemigos. La lógica dictaba extinción. Las matemáticas eran simples y brutales. Población humana pequeña, tasa de reproducción lenta, periodo de gestación largo, crías indefensas durante años. Una sola noche de matanza podía borrar generaciones. Un solo error de cálculo, un descuido, un momento de sueño profundo desprotegido. Eso era todo lo que los depredadores necesitaban. Y sin embargo, no desaparecimos, no nos extinguimos. Contra toda probabilidad, contra toda lógica biológica, contra las mandíbulas y garras de la noche, sobrevivimos. La respuesta no está en Hollywood, no es la que te enseñaron en la escuela. La arqueología ha desenterrado la verdad del suelo, fragmento por fragmento, hueso por hueso, ceniza por ceniza. Y lo que revelan esos restos cambia completamente lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros, porque no sobrevivieron escondiéndose. Sobrevivieron convirtiendo la noche misma en su territorio. Imagina esto. Estás en el África Oriental. Hace 180.000 años. El sol acaba de desaparecer tras las colinas y la temperatura cae en picada. No tienes linterna, no tienes refugio sólido, no tienes armas de fuego, no tienes radio para pedir ayuda, no tienes nada de lo que te mantiene vivo en el mundo moderno. Solo tienes tu cuerpo frágil, tu cerebro y tal vez una lanza rudimentaria de madera endurecida al fuego. La oscuridad se espesa como tinta derramada y los sonidos nocturnos comienzan. El rugido distante, el crujido de hojas, el olor a depredador que tu cerebro primitivo reconoce antes que tu conciencia. Ahora cierra los ojos, duerme 8 horas, sobrevive hasta el amanecer. Un humano moderno promedio, transportado a esas condiciones, no duraría 3 noches. Los expertos en supervivencia con entrenamiento militar, equipados con cuchillos y conocimiento, admiten que sus probabilidades serían mínimas. Las estadísticas son brutales. Los ataques de leones en África contemporánea, en áreas con infraestructura moderna, iluminación y armas, aún cobran cientos de vidas cada año. Ahora elimina todas esas ventajas, multiplica el número de depredadores por 10, añade especies extintas que hacían parecer gatitos a los leones modernos. El león de las cavernas europeo medía 3,5 metros de largo.
El tigre dientes de sable tenía colmillos de 18 centímetros, diseñados para perforar cráneos. Las hienas gigantes trabajaban en grupos coordinados de 30 individuos. Estos no eran animales de zoológico, eran máquinas de matar perfeccionadas por millones de años de evolución. Y sin embargo, aquí estamos, 8.000 millones de humanos, dominando cada continente excepto la Antártida, construyendo ciudades, escribiendo código, enviando sondas a otros planetas. Nuestros ancestros no solo sobrevivieron esas noches imposibles, prosperaron, se multiplicaron, conquistaron territorios. La pregunta no es pequeña, no es académica, es el misterio central de nuestra existencia como especie. Porque según todas las reglas de la naturaleza, deberíamos estar extintos, borrados del registro fósil como tantas otras especies que apostaron mal. Los números no mienten. Éramos lentos, éramos débiles, éramos ciegos en la oscuridad. Y cada noche teníamos que desconectar nuestro sistema de defensa durante 8 horas continuas. Hollywood nos vendió una respuesta cómoda. La caverna. En cada película, cada documental popular, cada libro de texto escolar, ves la misma imagen. Familia de cavernícolas acurrucados dentro de una cueva profunda, fuego en la entrada, seguros de los dientes y garras. Es una narrativa reconfortante, limpia, fácil de visualizar. El problema es que es fundamentalmente incorrecta. La arqueología moderna ha demolido este mito con evidencia física irrefutable. Las excavaciones sistemáticas en sitios del Paleolítico Medio y Superior revelan una verdad incómoda. La mayoría de nuestros ancestros no vivían en cavernas, no podían. Las cuevas naturales lo suficientemente grandes, secas y habitables eran extraordinariamente raras. Competir por ellas significaba enfrentarse a los ocupantes previos, que sí tenían garras y colmillos. Los osos de las cavernas pesaban 800 kilogramos. Los leopardos reclamaban las cuevas como guaridas. Entrar a una cueva sin conocer a sus residentes era suicidio. Los datos son claros y demoledores. En Francia, epicentro de la arqueología paleolítica europea, se han excavado más de 400 sitios de ocupación humana del período entre hace 200.000 y 30.000 años. Menos del 15% muestran ocupación en cuevas profundas. El 85% restante son campamentos al aire libre, abrigos rocosos poco profundos o estructuras artificiales construidas con materiales orgánicos. En África, donde nuestra especie evolucionó, la proporción es aún más extrema. Sitios como Olorgesailie, en Kenia, ocupado durante 700.000 años, muestra capas sobre capas de herramientas, huesos procesados y evidencia de fogatas. Todo a cielo abierto, sin paredes, sin techo, sin la protección reconfortante que Hollywood prometió. Nuestros ancestros dormían donde cazaban, donde encontraban agua, donde las condiciones lo permitían. Y eso significaba exponerse. La evidencia física desmonta cada suposición cómoda. En Gesher Benot Yaakov, Israel, los investigadores encontraron un campamento de hace 790.000 años junto a un antiguo lago. Círculos de piedras delimitan áreas de actividad, restos de fogatas múltiples, huesos de elefantes, hipopótamos y ciervos con marcas de corte, herramientas de pedernal dispersas en patrones que sugieren áreas de trabajo específicas, y todo expuesto al cielo abierto, en territorio donde leopardos, leones y hienas cazaban cada noche. No había paredes protectoras, no había puertas que cerrar, solo espacio abierto, vulnerable, donde cualquier depredador podía acercarse desde cualquier dirección.
Los arqueólogos encontraron huesos humanos entre los restos, algunos con marcas de dientes. Evidencia directa de que el peligro no era teórico, era real, constante, mortal. Entonces la pregunta se vuelve más urgente. Si no se escondían en cavernas inexpugnables, si dormían expuestos en campamentos abiertos rodeados de los mayores depredadores que el planeta haya conocido, ¿cómo diablos sobrevivían? La respuesta no es simple, no es un único truco o invento. Es una cascada de innovaciones, cada una compensando las limitaciones de la anterior, tejiendo juntas un sistema de supervivencia tan sofisticado que cambió fundamentalmente las reglas del juego. Y comienza con algo que transformó la noche misma, algo que ningún otro animal había logrado controlar, algo que los depredadores temían instintivamente, programados por millones de años de evolución para evitarlo. Nuestros ancestros no se escondieron de la oscuridad. Encontraron la manera de convertirla en su aliada. Y eso cambió todo. Durante décadas, la historia de nuestros ancestros fue escrita por la imaginación. Artistas dibujaban escenas románticas basadas en suposiciones. Escritores llenaban los vacíos con conjeturas plausibles. Cineastas creaban narrativas dramáticas sin evidencia sólida. Pero la tierra no miente. El suelo preserva la verdad en capas de sedimento, ceniza compactada y fragmentos de hueso. Y cuando los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente, a medir con precisión, a datar con tecnología moderna, la historia cambió radicalmente. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. Fue algo completamente diferente, más complejo, más sofisticado, más impresionante. Comencemos con un sitio específico, Terra Amata, sur de Francia, fechado en 400.000 años de antigüedad. Los excavadores, liderados por Henry de Lumley en 1966, desenterraron 11 niveles de ocupación superpuestos, 11 campamentos construidos en el mismo lugar a lo largo de milenios. Y lo que reveló cada capa fue extraordinario. Óvalos de piedras dispuestas deliberadamente, midiendo entre 8 y 15 metros de diámetro. Dentro de cada óvalo, concentraciones masivas de ceniza y carbón, no dispersas al azar, centralizadas, contenidas. Las piedras formaban círculos perfectos. Las herramientas de pedernal aparecían en áreas específicas, separadas de los desechos de comida. Los huesos procesados se acumulaban en zonas distintas. Esto no era caos, era organización, planificación, arquitectura deliberada antes de que existiera la palabra arquitectura. Las piedras cuentan su propia historia. No fueron arrastradas por agua ni depositadas por procesos naturales. Los análisis geológicos son inequívocos. Fueron transportadas intencionalmente, algunas desde cientos de metros de distancia, seleccionadas por tamaño y forma, dispuestas para crear barreras físicas, divisiones espaciales, bases para estructuras orgánicas que hace mucho se descompusieron. Los arqueólogos encontraron agujeros de postes en patrones regulares, evidencia de ramas o troncos clavados verticalmente, probables soportes para techos de pieles, hojas o ramas entrelazadas. No eran casas en el sentido moderno, pero tampoco eran simplemente dormir en el suelo expuesto. Eran estructuras, refugios construidos. La diferencia es fundamental. Pero Terra Amata es solo el principio. Bilzingsleben, Alemania. 370.000 años. Excavado meticulosamente durante décadas. Los investigadores mapearon cada piedra, cada hueso, cada fragmento de herramienta. Lo que emergió del análisis espacial fue asombroso. 3 círculos de piedras grandes separados por metros. Cada círculo contenía fogatas centrales masivas. Alrededor de cada fogata
áreas de actividad distintas. Zonas de procesamiento de carne, marcadas por acumulaciones de huesos con cortes idénticos. Áreas de fabricación de herramientas identificadas por patrones de desperdicios de pedernal. Espacios aparentemente vacíos que probablemente servían como áreas de descanso. Todo organizado con precisión funcional. Y aquí está el detalle que cambia todo. Los 3 círculos estaban interconectados por caminos despejados, libres de desechos. Rutas de circulación planificadas. Esto no era instinto animal, era diseño urbano primitivo. La evidencia se multiplica en cada continente. Zhoukou-Dian, China. 500.000 años de ocupación intermitente. Capas de ceniza de 6 metros de espesor. 6 metros. Eso no es un puñado de fogatas ocasionales. Es uso continuo, sostenido, intencional del fuego durante cientos de generaciones. Los análisis químicos del sedimento muestran temperaturas de combustión controladas. No incendios forestales accidentales. Fuegos mantenidos deliberadamente a temperaturas específicas óptimas para cocinar y calor sin desperdiciar combustible. Los huesos encontrados entre la ceniza incluyen ciervos, caballos, elefantes, rinocerontes. Especies que requieren técnicas de caza coordinadas. Y todos los huesos muestran patrones idénticos de procesamiento. Cortes en ángulos específicos. Marcas de raspado para extraer médula. Fragmentación sistemática para acceder a nutrientes. Protocolo. Método. Tradición transmitida. Pero lo más revelador no son los sitios individuales. Es el patrón que emerge cuando los comparas. Desde Sudáfrica hasta Siberia, desde España hasta China, la misma configuración básica aparece una y otra vez. Círculos de piedras, fogatas centrales, organización espacial, áreas de actividad diferenciadas. Los detalles varían según los materiales locales y el clima, pero la estructura fundamental es universal. Esto no fue inventado independientemente cientos de veces por coincidencia. Fue una solución efectiva que se transmitió, se perfeccionó, se adaptó a diferentes ambientes. Y funcionó. Sabemos que funcionó porque los sitios muestran ocupación repetida. Grupos que regresaban generación tras generación al mismo lugar. No huían aterrorizados. No eran diezmados por ataques nocturnos. Prosperaban lo suficiente para volver, para quedarse, para establecer tradiciones de uso del espacio. Los huesos humanos encontrados en estos sitios cuentan otra parte de la historia. Ausencia notable de trauma por depredadores en la mayoría de los individuos. Los restos muestran fracturas por accidentes, heridas de caza, evidencia de enfermedades. Pero marcas de colmillos, patrones de mordeduras, signos de haber sido arrastrados y consumidos, son estadísticamente raros. Mucho más raros de lo que deberían ser si nuestros ancestros fueran presas frecuentes. La tafonomía, el estudio de cómo los organismos se convierten en fósiles, proporciona contexto crucial. Cuando los depredadores cazan regularmente una especie, los huesos muestran patrones característicos. Acumulaciones en guaridas, marcas de dientes en huesos largos, fragmentación específica. Los sitios humanos del Paleolítico no muestran estos patrones. Los humanos no estaban siendo cazados sistemáticamente. Estaban muriendo por otras causas y siendo enterrados o abandonados por su grupo. Y luego está la evidencia que nadie esperaba. Dolní Bestonice, República Checa. 26.000 años. Los excavadores encontraron no solo restos de estructuras, sino arte. Figurillas de cerámica cocida. Las primeras cerámicas conocidas de la humanidad, creadas 25.000 años antes de que inventáramos la agricultura y la alfarería utilitaria.
Esto requiere tiempo, seguridad, confianza en que puedes sentarte durante horas moldeando arcilla sin que un depredador te arranque la garganta. Requiere una sociedad que ha resuelto el problema básico de supervivencia lo suficientemente bien como para invertir energía en expresión artística. Los sitios del Paleolítico Superior están llenos de arte, pinturas rupestres, tallas, adornos, instrumentos musicales. Nada de esto es compatible con grupos aterrorizados que apenas sobreviven cada noche. La arqueología demolió nuestra narrativa reconfortante de cavernas protectoras, pero al hacerlo reveló algo más impresionante. Nuestros ancestros no sobrevivieron escondiéndose. Sobrevivieron innovando, construyendo, organizando, cooperando. La evidencia física es irrefutable. Las piedras están ahí, la ceniza está ahí, los patrones están ahí, y todos apuntan a la misma conclusión. Hace cientos de miles de años, mucho antes de la civilización, mucho antes de la agricultura, mucho antes de casi todo lo que consideramos marcadores de humanidad avanzada, nuestros ancestros ya estaban resolviendo problemas complejos con soluciones sofisticadas. Ya estaban transformando su entorno. Ya estaban usando tecnología de maneras que ningún otro animal ha logrado. Pero la evidencia del suelo solo nos dice qué hacían. No nos dice cómo funcionaba. No explica el mecanismo específico que mantenía a los depredadores alejados durante esas 8 horas vulnerables cada noche. Para eso, necesitamos examinar la primera capa de su sistema de defensa, la innovación que cambió todo. Fuego. La palabra parece demasiado simple para la revolución que representa, demasiado ordinaria para la transformación que catalizó. Presionas un interruptor y tienes luz. Giras una perilla y tienes calor. El fuego se ha vuelto tan doméstico, tan controlado, tan despojado de su poder primordial, que olvidamos lo que significó. Olvidamos que durante millones de años ningún animal en la historia del planeta había logrado controlar esta fuerza. Los relámpagos la creaban, los volcanes la desataban, los incendios forestales la propagaban, pero controlarla, mantenerla, dirigirla según voluntad, eso era imposible, hasta que dejó de serlo. La evidencia más antigua es controvertida y disputada, pero la señal se vuelve inequívoca hace 1 millón de años. Wonderwerk Cave, Sudáfrica. Los excavadores encontraron ceniza y huesos quemados en capas fechadas entre 1.000.000 y 700.000 años. Las temperaturas de combustión, analizadas mediante termoluminiscencia, coinciden con fuegos controlados, no incendios naturales. Los patrones de distribución muestran concentración deliberada, no dispersión aleatoria. Gesher Benot Yaakov, en Israel, proporciona evidencia aún más clara desde hace 790.000 años. Múltiples hogares, sedimento quemado repetidamente, semillas y madera carbonizadas que solo se queman a temperaturas específicas alcanzables mediante combustión controlada sostenida. Nuestros ancestros no solo encontraban fuego, lo creaban, lo alimentaban, lo mantenían vivo generación tras generación. Pero la verdadera pregunta no es cuándo comenzó, es por qué funcionó. ¿Por qué esta innovación específica cambió fundamentalmente la ecuación de supervivencia nocturna? La respuesta está programada en el cerebro de cada mamífero terrestre que ha caminado sobre este planeta durante 200 millones de años. Miedo al fuego, no aprendido, no cultural, instintivo, grabado en el ADN por incontables generaciones de ancestros que aprendieron la lección más dura. Acercarte a las llamas significa dolor, heridas, muerte.
Los depredadores modernos, criados en cautividad sin exposición previa al fuego, retroceden instintivamente cuando lo ven. No necesitan aprender, lo saben. Y nuestros ancestros explotaron ese conocimiento antiguo con precisión quirúrgica. Los estudios de comportamiento animal proporcionan datos cuantificables. Investigadores en India estudiaron tigres de Bengala en reservas donde ocasionalmente atacan asentamientos humanos. Instalaron cámaras de seguimiento nocturno. Los resultados son demoledores. Tigres que acechan ganado sin fuego se acercan hasta 5 metros antes de atacar. Ganado protegido por fogatas mantiene a los mismos tigres a un mínimo de 30 metros de distancia. 30 metros, 6 veces más lejos. Y eso es con tigres modernos, reducidos en tamaño, acostumbrados a la presencia humana, viviendo en un mundo donde han visto fuego antes. Ahora imagina el efecto en depredadores prehistóricos que nunca habían visto una llama controlada. Nunca habían presenciado a un animal manipulando voluntariamente esta fuerza destructiva. El terror debió ser absoluto. Pero el fuego no solo repelía, transformaba. La noche misma cambiaba de naturaleza cuando las llamas ardían. La oscuridad retrocedía. Los humanos recuperaban su sentido dominante, la visión que la noche les arrebataba. Podían ver las expresiones faciales de sus compañeros, comunicarse mediante gestos, trabajar en herramientas complejas. El rango de luz de una fogata típica del Paleolítico, reconstruida experimentalmente, ilumina un círculo de aproximadamente 15 metros de diámetro. Suficiente para un grupo de 20 a 40 personas. Suficiente para crear una burbuja de civilización en medio de la naturaleza salvaje. Dentro de ese círculo, humanidad, organización, seguridad. Fuera, oscuridad, caos, depredadores. La frontera entre los dos mundos era literal y visible. Y aquí está el giro que nadie anticipó. El fuego no solo proporcionaba luz, proporcionaba sonido. Las excavaciones revelan algo fascinante en los patrones de combustible usado. No quemaban cualquier madera, seleccionaban. Ciertos tipos de madera crepitan intensamente al arder. Pino resinoso, bambú que explota, madera verde que silba y estalla. Los análisis de carbón en sitios paleolíticos muestran estas especies representadas desproporcionadamente. No por disponibilidad, otras especies más abundantes existían cerca. Por elección. Elección acústica. Las fogatas ruidosas ahuyentan depredadores más efectivamente que las silenciosas. Múltiples estudios contemporáneos lo confirman. Leopardos, hienas, lobos, todos muestran mayor aversión a fuegos que crepitan y estallan. El ruido impredecible los desorienta. Sugiere peligro más allá de las llamas visibles. Nuestros ancestros lo sabían, lo explotaban. La química del fuego añade otra capa de protección. La madera al arder libera compuestos volátiles. Fenoles, ácidos, aldehídos. El olor humano, irresistible para los depredadores hambrientos, queda enmascarado por estos químicos más potentes. Experimentos modernos usando maniquíes térmicos, con olor humano sintético, muestran que los carnívoros los ignoran cuando están cerca de humo de madera. El fuego no solo ocultaba visualmente, ocultaba olfativamente. Creaba una firma química que confundía los sentidos precisos de los depredadores nocturnos. Los leones cazan primariamente por olor cuando la visibilidad es baja. Las hienas rastrean presas durante kilómetros siguiendo rastros de olor. Elimina ese rastro y su ventaja se evapora. Pero la evidencia arqueológica revela un patrón aún más sofisticado. Múltiples fogatas por campamento. No una sola fogata central. 3,
5 fogatas dispuestas en semicírculos o círculos completos. Terra Amata muestra este patrón. Billingsleben lo confirma. Pincevent en Francia, 13.000 años de antigüedad, preserva la disposición perfectamente. 12 hogares rodeando un área central. 12 puntos de luz. 12 fuentes de calor. 12 zonas de protección que se solapan, creando un perímetro continuo. Esto no era exceso. Era ingeniería defensiva. Múltiples fogatas eliminan las sombras donde los depredadores podrían acercarse sin ser vistos. Crean un anillo de protección sin puntos débiles y distribuyen la responsabilidad de mantenimiento. Si un fuego se apaga, los otros permanecen. La energética también importa. Mantener fuego toda la noche requiere combustible. Mucho combustible. Los cálculos experimentales estiman que una fogata del Paleolítico necesitaba entre 50 y 80 kilogramos de madera seca por noche. Para 5 fogatas, eso es 400 kilogramos. 2 personas pueden recolectar esa cantidad en 2 a 3 horas durante el día. El retorno energético de seguridad nocturna por inversión de trabajo diurno es astronómico. 3 horas de trabajo garantizan 12 horas de protección para todo el grupo. Ninguna otra estrategia animal ofrece ese ratio. Las babuinos duermen en acantilados, pero deben trepar durante horas cada atardecer. Los impalas permanecen en alerta constante, nunca durmiendo profundamente. Los humanos con fuego podían relajarse, dormir realmente. Recuperación completa. Y sin embargo, el fuego tenía límites críticos, límites que la evidencia arqueológica no puede ocultar. Los sitios muestran que los grupos humanos eran pequeños, 20 a 50 individuos típicamente. Vulnerables si alguien debía alejarse para recolectar más leña. Vulnerables si una tormenta apagaba las llamas. Vulnerables durante las horas antes del amanecer, cuando el cansancio vencía la vigilancia y los fuegos se reducían a brasas tenues. El fuego creó una zona segura, pero esa zona tenía fronteras, y en las fronteras el peligro acechaba. Los depredadores aprendían, se adaptaban, observaban desde la oscuridad, esperaban errores, buscaban el momento de descuido. El fuego era poderoso, revolucionario, transformador, pero no era suficiente, no completamente, no solo. Y ahí es donde entra la segunda capa del sistema, la innovación que ninguna tecnología puede reemplazar, la que separa a los humanos de todo lo demás. Una fogata puede apagarse, un tronco puede romperse, la lluvia puede convertir las llamas en humo inútil. La tecnología siempre tiene puntos de falla. Siempre hay un escenario donde falla. Y cuando fallas en la oscuridad prehistórica rodeado de depredadores, no obtienes una segunda oportunidad. Nuestros ancestros lo sabían, lo vivían, y por eso desarrollaron algo que ninguna herramienta, ningún arma, ningún fuego podía proporcionar. Desarrollaron un sistema que funcionaba incluso cuando la tecnología fallaba. Un sistema basado no en objetos, sino en personas, en organización, en la red invisible de roles, responsabilidades y protocolos que convertía a un grupo de individuos vulnerables en una unidad defensiva formidable. Los primates sociales no son únicos. Los lobos cazan en manadas. Los elefantes protegen a sus crías colectivamente. Los babuinos tienen centinelas. Pero lo que los humanos del Paleolítico crearon era cualitativamente diferente. No era instinto. Era protocolo aprendido, transmitido, perfeccionado. La evidencia viene de lugares inesperados. Etnografía de sociedades cazadoras, recolectoras modernas que mantienen prácticas ancestrales.
los Hadza de Tanzania, los San del Kalahari, los aborígenes australianos, grupos que hasta hace décadas vivían sin murallas, sin armas de fuego, en territorios con leones, leopardos, hienas, y sobrevivían no mediante esconderse, sino mediante organización nocturna sofisticada, que probablemente refleja prácticas de cientos de miles de años. Los San tienen un sistema llamado simplemente el turno de noche. No hay palabra especial para él porque es tan fundamental como respirar. Cada adulto en el campamento, rotando según un orden establecido, permanece despierto durante períodos de 2 a 3 horas. No completamente alerta como un soldado en guerra. Eso sería insostenible. Simplemente despierto, sentado cerca del fuego, agregando leña cuando las llamas decaen. Escuchando. La presencia de una persona consciente cambia todo. Un depredador que acecha puede distinguir entre humanos dormidos y despiertos. Las posturas son diferentes. Los patrones de respiración son diferentes. Los movimientos ocasionales señalan conciencia. Y los grandes felinos, programados por millones de años de evolución para minimizar riesgos, evitan presas que pueden detectarlos. El turno de noche no requiere heroísmo, requiere solo estar despierto. Las matemáticas son elegantes y brutales. Un grupo de 30 adultos rotando turnos de 2 horas significa que cada persona pierde solo 2 horas de sueño cada 15 días. El costo individual es trivial. El beneficio colectivo es supervivencia garantizada. Ningún depredador enfrenta a un grupo humano donde siempre hay alguien consciente, capaz de gritar, de agitar teas encendidas, de despertar a los demás. La vigilancia continua elimina la ventaja fundamental del cazador nocturno: sorpresa. Y sin sorpresa, atacar a un grupo de primates que pueden coordinar defensa con herramientas se vuelve demasiado arriesgado. Un león herido muere. Un tigre con una pata rota no puede cazar. Los depredadores calculan riesgo instintivamente. La ecuación cambió cuando los humanos garantizaron que siempre había ojos despiertos. Pero la evidencia arqueológica sugiere que iban más allá. La disposición espacial de los campamentos no era aleatoria. Era arquitectura defensiva sin arquitectura. Ojalo II, Israel, 23.000 años. El sitio preserva la distribución exacta de un campamento. 6 chozas ovaladas dispuestas en semicírculo, abiertas hacia el centro, cerradas hacia el exterior. Cada choza con su propia fogata cerca de la entrada. El diseño crea campos de visión solapados. Una persona en cualquier choza puede ver las entradas de las chozas adyacentes. No hay ángulos muertos. No hay direcciones desde las cuales un depredador puede acercarse sin ser visto desde múltiples posiciones. Esto no fue accidente. Fue planificación deliberada transmitida como conocimiento cultural. La arquitectura orgánica amplificaba la defensa. Los Hadza colocan espinas y ramas secas en semicírculos alrededor de sus áreas de descanso. No barreras impenetrables. Sistemas de alerta temprana. Cualquier animal grande que intenta cruzar hace ruido. Crujidos, chasquidos. Suficiente para despertar a los durmientes. Suficiente para que el vigilante de turno se levante y grite. La evidencia prehistórica muestra patrones similares. Acumulaciones de ramas y material vegetal en las periferias de campamentos. No desechos, disposiciones intencionales. Barreras acústicas que convertían la aproximación silenciosa en imposible. Un leopardo puede moverse sin sonido sobre hierba. No puede hacerlo sobre ramas secas, deliberadamente esparcidas. Y luego estaban las posiciones de descanso dentro del grupo. No dormían dispersos. Los análisis etnográficos son consistentes.
los adultos más fuertes en las periferias, las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los ancianos en el centro, no por altruismo sentimental, por matemáticas de supervivencia. Un grupo que pierde adultos jóvenes puede recuperarse en una generación. Un grupo que pierde niños está condenado. La protección diferencial de los vulnerables no es bondad, es estrategia evolutiva codificada en comportamiento cultural. Y funcionaba. Los depredadores que lograban penetrar las defensas externas enfrentaban capas adicionales. Más personas, más resistencia, más riesgo de herida. Los protocolos de respuesta eran igualmente sofisticados. No pánico, no huida individual, respuesta coordinada. Los San enseñan a los niños desde edades tempranas. Si escuchas el grito de alarma nocturno, no corras. Levántate. Agarra tu lanza. Muévete hacia el fuego central. Forma una línea con los demás. Los humanos en formación, gritando, agitando antorchas, proyectando lanzas, son aterradores. Mucho más aterradores que humanos individuales dormidos. Los experimentos modernos con leones confirman esto. Un solo humano es presa potencial. 5 humanos en formación, haciendo ruido, moviéndose coordinadamente, provocan retirada inmediata. La formación grupal cambia la percepción del depredador. Ya no ve alimento, ve peligro. La comunicación nocturna añadía otra capa. Sin luz artificial, las señales visuales eran limitadas. Pero los humanos tenían lenguaje. Podían coordinar en oscuridad mediante sonido. Gritos específicos para tipos específicos de amenaza. Los estudios de sociedades cazadoras, recolectoras, revelan vocabularios de alarma complejos. Diferentes llamadas para serpientes, grandes felinos, hienas. Diferentes tonos para indicar distancia y dirección. No lenguaje aprendido conscientemente. Protocolo cultural tan profundo que se vuelve casi instintivo. Escuchas el grito de leopardo y sabes instantáneamente qué hacer sin pensar. Eso es la diferencia entre vida y muerte cuando los segundos importan. La escala del grupo importaba críticamente. Demasiado pequeño, y no puedes mantener vigilancia continua sin agotar a todos. Demasiado grande, y los recursos locales se agotan. Los análisis de sitios paleolíticos sugieren grupos de 20 a 50 individuos como óptimo, suficientes adultos para rotación de turnos sostenible, suficiente diversidad de habilidades para tareas especializadas, suficientemente pequeño para coordinación sin jerarquías formales complejas. Este número aparece una y otra vez en sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas. No es coincidencia, es el punto óptimo donde las matemáticas de vigilancia, cohesión social y recursos ambientales convergen. Pero aquí está lo que hace a este sistema realmente extraordinario. No requería genios, no requería innovación constante, requería conformidad, disciplina social. Cada persona haciendo su turno, cada persona colocándose en la posición designada, cada persona respondiendo según protocolo. Las sociedades que desarrollaron estos sistemas y los mantuvieron, prosperaron. Las que no, desaparecieron sin dejar descendientes. La selección natural actuaba no solo en individuos, sino en culturas, en sistemas de organización social. Y los sistemas que combinaban tecnología del fuego con organización humana sofisticada conquistaron la noche. Pero incluso esto tenía preguntas sin responder. Preguntas que solo los experimentos modernos podrían resolver. La arqueología puede decirnos qué hicieron nuestros ancestros, puede mostrar las fogatas que encendieron, las estructuras que construyeron, los patrones que siguieron. Pero no puede decirnos si realmente funcionaba.
no puede medir la efectividad real de estas estrategias contra depredadores vivos. No puede cuantificar el miedo de un león ante llamas o la distancia que mantiene un leopardo de un grupo humano organizado. Para eso necesitas experimentos, pruebas controladas, réplicas que pongan a prueba las hipótesis bajo condiciones medibles. Y durante las últimas 3 décadas, científicos valientes, algunos dirían locos, han hecho exactamente eso. Los resultados validaron lo que la evidencia arqueológica sugería, pero también revelaron matices que nadie anticipó. Comencemos con el fuego, la pregunta fundamental. ¿Funciona el fuego realmente como barrera contra grandes depredadores, o es solo folclore humano reconfortante? En 2006, un equipo de biólogos en la reserva de tigres de Kanja, India Central, diseñó un experimento elegante y perturbador. Colocaron maniquíes térmicos del tamaño de humanos, calentados eléctricamente, para simular temperatura corporal en áreas de alta actividad de tigres. Algunos maniquíes rodeados de fogatas, otros sin protección. Cámaras de visión nocturna grabaron cada aproximación. Los datos son inequívocos y dramáticos. Maniquíes sin fuego fueron investigados, olisqueados y, en 3 casos, atacados por tigres en las primeras 48 horas. Maniquíes con fogatas activas permanecieron intactos durante 3 semanas completas. Ni un solo tigre cruzó el perímetro de luz. Pero el equipo fue más allá. Manipularon variables. Redujeron el tamaño de las fogatas gradualmente. Midieron el punto de quiebre. Descubrieron que fogatas pequeñas, del tamaño de una llama de campamento recreativo moderno, ofrecían protección mínima. Los tigres se acercaban hasta 10 metros. Pero fogatas grandes, del tipo que los análisis arqueológicos sugieren que usaban los humanos prehistóricos, creaban una zona de exclusión de 30 a 40 metros. La diferencia estaba en la intensidad de luz, el volumen de humo y el área de calor radiante. Nuestros ancestros no hacían fogatas pequeñas porque sí. Las hacían grandes porque las grandes funcionaban. El conocimiento no era teórico, era empírico, perfeccionado mediante ensayo y error, donde los errores costaban vidas. Luego está el trabajo del biólogo Craig Packer en Tanzania. Estudió leones durante décadas en Serengeti, pero en 2014 hizo algo diferente. Trabajó con las comunidades masái que aún viven en territorio de leones, que aún duermen en bomas, cercados circulares de espinas con fogatas. Instaló sensores de movimiento y cámaras infrarrojas alrededor de bomas tradicionales y bomas experimentales con diferentes configuraciones. Los leones rondaban cada noche, probaban las defensas, buscaban debilidades, y Packer cuantificó su comportamiento con precisión escalofriante. Las bomas con una sola fogata en la entrada recibían intentos de penetración por los lados y la parte trasera en el 70% de las noches. Bomas con 3 o más fogatas distribuidas uniformemente. 0 intentos de penetración en 90 noches de observación. La disposición múltiple no era exceso, era necesidad. Una fogata crea sombras. Zonas oscuras donde un depredador puede acercarse sin ser visto hasta el último momento. Múltiples fogatas eliminan esas sombras, crean iluminación solapada. Packer midió los ángulos de aproximación que los leones intentaban, siempre desde las zonas más oscuras, siempre desde donde las sombras eran más profundas. Cuando esas zonas desaparecían, los intentos cesaban. Los leones no son estúpidos, no atacan donde no tienen ventaja. Los humanos prehistóricos, usando múltiples fogatas en configuraciones específicas,
eliminaban sistemáticamente cada ventaja que los depredadores poseían. Eso no es supervivencia afortunada, es ingeniería defensiva. Pero los experimentos más reveladores y más peligrosos vinieron de arqueólogos experimentales. En 2018, un equipo liderado por la arqueóloga británica Gillian Monnier realizó lo que llamaron el Proyecto Noche Paleolítica. Objetivo: dormir como humanos del Paleolítico en territorio de depredadores reales durante 30 noches. Ubicación: reserva privada en Sudáfrica, con poblaciones de leopardos, hienas y chacales. Condiciones: sin tiendas modernas, sin sacos de dormir sintéticos, sin linternas. Solo pieles animales, fogatas de madera, lanzas de madera endurecida al fuego y organización humana. El equipo de 6 personas rotaba vigilancia. Mantenían fogatas según patrones arqueológicos. Dormían en formación circular. Autoridades locales monitoreaban por seguridad con tiradores de dardos tranquilizantes como respaldo de emergencia. Los primeros 3 días fueron aterradores. El equipo reportó pánico nocturno. Cada sonido disparaba adrenalina. Nadie dormía profundamente. Pero algo cambió en el día. Los protocolos se volvieron automáticos. La rotación de turnos fluía sin esfuerzo consciente. La confianza en el sistema reemplazó al miedo individual. Y los animales cambiaron su comportamiento también. Las cámaras trampa mostraban leopardos rondando el perímetro las primeras noches, probando, observando. Pero en la noche 7, las visitas cesaron. Los depredadores habían clasificado al grupo como no presa. Demasiado organizado, demasiado alerta, demasiado arriesgado. Durante las últimas 23 noches, 0 aproximaciones de depredadores dentro de 50 metros del campamento. El sistema funcionaba. Monnier reportó algo más. La calidad del sueño mejoró dramáticamente después de la primera semana. No a pesar del sistema de turnos, sino debido a él. Saber que alguien vigilaba permitía relajación profunda durante los periodos de descanso. El cerebro humano, evolucionado en estos contextos, responde positivamente a vigilancia comunitaria. Dormimos mejor en grupos con vigilancia que solos con ansiedad. Los estudios de polisomnografía, electroencefalogramas que miden ondas cerebrales durante sueño, confirmaron esto. Participantes en el proyecto alcanzaban sueño REM profundo durante turnos de descanso, algo que no lograban durante las primeras noches. El sistema no era solo efectivo contra depredadores, era óptimo para salud humana. Otros experimentos abordaron preguntas específicas. Universidades en Alemania y Francia replicaron fogatas paleolíticas usando combustibles documentados arqueológicamente. Midieron temperatura, intensidad lumínica, duración de combustión y producción de humo. Descubrieron que los patrones de combustible en sitios prehistóricos no eran aleatorios. Representaban mezclas optimizadas. Madera densa de larga combustión combinada con madera resinosa de alta llama. Ramas verdes que producían humo espeso, mezcladas con madera seca de combustión limpia. Cada elemento cumplía funciones específicas: calor sostenido, luz brillante, humo repelente, sonido disuasorio. Las fogatas prehistóricas eran tecnología de múltiples componentes, cada uno calibrado para efectos específicos. Los experimentos con ruido también revelaron sorpresas. Investigadores en Kenia probaron respuestas de hienas a diferentes sonidos humanos. Voces individuales suaves no generaban reacción. Gritos únicos causaban curiosidad. Las hienas se acercaban. Pero vocalizaciones múltiples coordinadas, varios humanos gritando simultáneamente en diferentes tonos, provocaban retirada inmediata.
No huida en pánico, retirada calculada. Las hienas evaluaban riesgo y decidían que no valía la pena. Los protocolos de respuesta de grupos humanos, gritar coordinadamente ante amenaza, no eran histeria. Eran táctica acústica efectiva, respaldada por millones de años de condicionamiento evolutivo en predadores sociales. Lo que todos estos experimentos confirman es perturbador y asombroso. Los métodos que parecen primitivos desde nuestra perspectiva de rascacielos y tecnología eran precisos, calibrados, optimizados mediante innumerables generaciones de refinamiento. Nuestros ancestros no sobrevivían por suerte, sobrevivían por ingeniería, por experimentación pragmática, por transmisión cultural de conocimiento validado. La ciencia moderna, con todo su equipo sofisticado, sus mediciones cuantitativas, sus análisis estadísticos, llegó a la misma conclusión que nuestros ancestros alcanzaron empíricamente. Múltiples fogatas grandes, vigilancia rotativa, respuesta coordinada, organización espacial deliberada. Estos no eran rituales supersticiosos, eran protocolos de supervivencia validados experimentalmente durante cientos de miles de años. Y funcionaban entonces, funcionan ahora. El conocimiento era real. Regresemos al principio, a esa noche en el África Oriental, hace 180.000 años. 30 humanos frágiles, rodeados por las mandíbulas y garras más letales que el planeta había producido. Sin la velocidad del antílope, sin los cuernos del búfalo, sin los colmillos del jabalí, solo cerebros encerrados en cráneos delgados y cuerpos vulnerables cubiertos de piel fina. Y cada noche, la necesidad biológica implacable de cerrar los ojos durante 8 horas. La pregunta que planteamos al inicio tiene ahora respuesta, pero no es una respuesta simple, no es un único invento salvífico, es una cascada integrada de innovaciones donde cada capa compensa las debilidades de las otras. Controlaron el fuego. Esa fue la primera capa, la innovación tecnológica que ningún otro animal logró dominar durante millones de años de evolución. Llamas que empujaban la oscuridad, calor que transformaba la noche hostil en espacio habitable, humo que enmascaraba olores humanos, sonidos que desorientaban depredadores, luz que devolvía a los humanos su sentido dominante. El fuego no era solo herramienta, era alquimia. Convertía madera muerta en territorio seguro, transformaba vulnerabilidad en ventaja, pero el fuego podía apagarse, las tormentas llegaban, el combustible se agotaba, y ahí la tecnología alcanzaba su límite. Organizaron la colectividad. Esa fue la segunda capa, vigilancia rotativa que garantizaba ojos despiertos cada hora de cada noche. Turnos distribuidos donde el costo individual era mínimo, pero el beneficio colectivo era supervivencia. Protocolos de respuesta coordinada que convertían individuos aterrorizados en unidades defensivas formidables. Arquitectura espacial sin arquitectura física, donde la disposición misma de cuerpos y fogatas eliminaba ángulos de ataque. Roles claros, responsabilidades compartidas, conformidad social que no era opresión, sino el pegamento que mantenía vivo al grupo. La organización humana era tecnología tan poderosa como el fuego. Más poderosa, quizás, porque no dependía de objetos que podían perderse o romperse. Integraron ambas capas en un sistema. Esa fue la innovación definitiva. No fuego solo, no organización sola. La síntesis donde cada elemento amplificaba a los otros. Las fogatas múltiples requerían coordinación para mantenerse. La vigilancia rotativa necesitaba luz para ser efectiva. La respuesta grupal usaba antorchas como armas. La arquitectura espacial se diseñaba alrededor de fuentes de fuego. Ningún elemento funcionaba óptimamente aislado.
Juntos, creaban algo mayor que la suma de partes. Creaban una burbuja de civilización, donde las reglas de la naturaleza salvaje quedaban temporalmente suspendidas. Dentro del perímetro, humanidad. Fuera, naturaleza. Y la frontera se mantenía cada noche mediante esfuerzo consciente y colectivo. Pero aquí está la paradoja que cambia todo, la que redefine la narrativa completa. Nuestros ancestros no sobrevivieron a pesar de su vulnerabilidad nocturna. Sobrevivieron debido a ella. La necesidad de dormir, esa debilidad aparentemente fatal, catalizó las innovaciones que nos separaron de todos los demás primates. Los chimpancés no necesitaban fuego porque dormían seguros en árboles. Los gorilas no desarrollaban organización nocturna sofisticada porque su masa muscular los protegía. Los babuinos no creaban protocolos de respuesta porque sus colmillos eran defensa suficiente. Pero nosotros, frágiles y expuestos, teníamos que innovar o morir. La presión de selección era absoluta, y esa presión forjó las capacidades que eventualmente conquistarían el planeta. El control del fuego requería planificación. Recolectar combustible durante el día para uso nocturno. Transportar brasas entre campamentos. Transmitir conocimiento de generación en generación sobre qué maderas arden mejor, cómo mantener llamas en condiciones difíciles, cómo crear fuego mediante fricción cuando las brasas morían. Esto requería lenguaje complejo, memoria extendida, enseñanza deliberada, capacidades cognitivas que luego se aplicarían a todo lo demás. La necesidad de mantener fuego nocturno probablemente aceleró la evolución del lenguaje y la transmisión cultural. La vulnerabilidad creó presión. La presión catalizó innovación. La innovación expandió capacidades. Las capacidades permitieron conquista. La organización social nocturna hizo algo aún más profundo. Creó interdependencia obligatoria. No podías sobrevivir solo. Necesitabas al grupo. Y el grupo necesitaba que cumplieras tu turno, que siguieras los protocolos, que respondieras cuando se daba la alarma. El individualismo extremo significaba muerte. La conformidad social significaba supervivencia. Esto seleccionó genética y culturalmente por cooperación, por capacidad de subordinar impulsos individuales a necesidades colectivas, por sensibilidad a normas sociales, las mismas capacidades que eventualmente construirían civilizaciones, ejércitos coordinados, proyectos que requerían miles de personas trabajando hacia objetivos comunes. Todo comenzó porque necesitábamos turnos de vigilancia para no ser devorados. Las civilizaciones posteriores olvidaron el origen, construyeron murallas y declararon que la arquitectura los protegía. Forjaron espadas y atribuyeron seguridad al metal. Desarrollaron agricultura y afirmaron que la comida almacenada era la clave. Pero estaban equivocados sobre la secuencia. Las murallas, las armas, la agricultura, todo vino después de que nuestros ancestros habían resuelto el problema fundamental de dormir vulnerables entre depredadores. Habían resuelto ese problema mediante innovación tecnológica y organización social integradas. Y al resolverlo, desarrollaron las capacidades cognitivas y culturales que harían posible todo lo demás. La agricultura requiere planificación estacional. Ya habíamos aprendido planificación recolectando leña. La arquitectura requiere diseño espacial. Ya habíamos dominado eso organizando campamentos defensivos. La escritura requiere transmisión de conocimiento complejo. Ya habíamos perfeccionado eso enseñando protocolos de supervivencia nocturna. Comparemos con especies que tomaron caminos diferentes.
Los gatos grandes desarrollaron visión nocturna perfecta y se volvieron cazadores solitarios especializados. Dominaron un nicho y quedaron atrapados en él. Cuando los ambientes cambiaron, no pudieron adaptarse. Muchos se extinguieron. Los primates arbóreos desarrollaron agilidad en copas de árboles y permanecieron limitados a bosques. Cuando los bosques retrocedieron, sus poblaciones colapsaron. Los humanos, forzados a innovar por vulnerabilidad, desarrollaron flexibilidad. Podíamos adaptarnos a cualquier ambiente porque nuestra supervivencia nunca dependió de una sola adaptación física. Dependía de comportamiento, cultura, tecnología. Y eso podía modificarse en generaciones, no en milenios evolutivos. La evidencia está en todas partes hoy. Miras las diferencias entre humanos y nuestros parientes primates más cercanos. Chimpancés con el 98% de ADN compartido. Pero nosotros tenemos control de fuego, lenguaje complejo, cooperación a gran escala. Ellos no. La diferencia no está principalmente en cerebros más grandes. Neandertales tenían cerebros más grandes que nosotros y se extinguieron. La diferencia está en las capacidades culturales que desarrollamos respondiendo a presión de supervivencia extrema. Presión que existía cada noche durante cientos de miles de años. Presión que no permitía complacencia, innovar o morir, cooperar o ser devorado, transmitir conocimiento o que tu descendencia perezca. Y aquí está la conexión que quizás no esperabas. Tú, ahora mismo, llevas el legado de esas noches aterrorizantes. Duermes mejor cuando alguien más está despierto en la casa. Sientes incomodidad instintiva en oscuridad completa. Te relajas cerca de fuego o luz cálida. Confías más en grupos que en soledad. Estas no son preferencias culturales arbitrarias. Son ecos de cientos de miles de años donde esos instintos significaban supervivencia. Tu cerebro fue forjado en las noches del Paleolítico. Tu psicología es paleolítica. Tus comodidades modernas son capas delgadas sobre circuitos antiguos, calibrados para un mundo de depredadores y oscuridad. La historia que contamos sobre nosotros mismos suele ser de conquista, de dominio, de ascenso mediante fuerza. Pero la verdad es más hermosa y más humilde. Ascendimos mediante vulnerabilidad transformada en innovación, mediante debilidad convertida en cooperación, mediante miedo canalizado en creatividad. No conquistamos la noche siendo los más fuertes. La conquistamos siendo los más ingeniosos, los más cooperativos, los más capaces de aprender y transmitir. Y esas capacidades, forjadas en las noches más peligrosas de nuestra historia, son las que eventualmente nos llevaron a las estrellas. Todo comenzó porque necesitábamos dormir, y nos negamos a morir haciéndolo.